Maravillas simpáticas. Capítulo 15. Monte Justicia, zona de entrenamiento. Será mejor que te quedes, Superboy. Canario Negro observó al niño malhumorado el grupo, su mal genio más fatal que en días anteriores. No era estúpida, era más que evidente lo mucho que le afectaba el hecho de que el mismo Superman prefería pasar más tiempo y palabras con el clon de Wonder Woman que su propio clon, técnicamente su hijo. Ella prefería creer que de no ser por lo problemático que era la situación de la existencia del clon de Wonder Woman, probablemente su trato de Superman con Superboy sería diferente. No obstante, también tenía en claro que todo lo que decía no era más que palabrerías de su parte intentando convencerse de que la actitud de Superman no era más que de una infantil, donde no quería hacerse cargo de la responsabilidad que ahora tenía para con Superboy. Ella no pudo evitar suspirar en sus adentros. «Eres terco, Clark», pensó para sí misma. El clon se detuvo por un momento antes de darse la vuelta, su ceño fruncido mientras miraba a la mujer que se había atrevido a detenerlo. Él no se sentía bien en estos momentos, de hecho se sentía muy enojado y quería permanecer a solas por un largo tiempo. Superboy se había emocionado, Superman había visitado el Monte de Justicia, estaba esperando por lo menos conversar con aquel hombre al que debía seguir, tomar como un ejemplo. Superman, sin embargo, ni siquiera se dignó a preguntar por él. Solo se sentó en el balcón, dialogó con el estúpido clon de Wonder Woman y tan rápido como vino simplemente se fue. Nunca se sintió tan molesto, tan desconcertado, tan frustrado, tan envidioso. ¿Qué tenía ese tipo de especial como para tener la atención de toda la Liga de la Justicia? ¿Y qué si no se perdió por todos los Estados Unidos en busca de evitar el fin del mundo? De haber tenido la oportunidad, él también habría matado a esa medusa, y probablemente también hubiese acabado con el androide Amazo, mucho más rápido que Edward. De solo recordarlo su sangre hervía. Pero cerró los ojos y respiró profundamente. Edward tenía la culpa, se obligaba a repetirse una y otra vez. De hecho, incluso se sentía culpable por sus pensamientos insidiosos contra lo que él podría reconocer era su hermano, como los xenomorfos que eran los dos. No quería sentirse así contra su hermano, porque eso era lo que eran al final de cuentas, algo que Edward había recalcado muchas veces con anterioridad. También debía tener en cuenta que todo lo que le había pasado no era porque así lo quería, fueron situaciones de las cuales Edward no tuvo ninguna decisión. Y con toda la valentía del mundo, se echó el problema del fin del mundo en sus hombros y le dio con las fuerzas sobrenaturales que atentaban con la seguridad mundial. Edward recalcaba con mucha claridad que no quería ser héroe y que solo deseaba tener una vida normal. A diferencia de él, quien giraba todas sus esperanzas y todo su propósito de vida en ser el nuevo Superman, Edward simplemente quería estar relajado, tener una casa, y vivir el día a día, según sus palabras. Incluso si él era alguien extraordinario, prefería centrarse en las cosas más ordinarias. Se dio la vuelta, reprimió sus pensamientos invasivos que intentaban dañar la imagen que tenía de Edward, y caminó hacia la sonriente Canario Negro, quien ya sintió con suavidad y simpatía. Bien, Superboy asintió con renuencia, pero decidió hacerle caso. Gracias. Ella dijo antes de centrar su mirada hacia los chicos presentes en la habitación. Quiero que sepan que para mí es todo un placer trabajar con ustedes, entrenarlos, ser su mentora. Quiero que tengan en cuenta que voy a enseñarles todo lo que aprendí, todo lo que me proporcionaron mis mentores, e incluso mis propias conclusiones. Gruñó un poco, mientras disimulaba el ligero gruñido que había demostrado tras quitarse su chaqueta. Tenía un brazo vendado debido a una pelea reciente. Megan, por su parte, pudo darse cuenta debido a sus habilidades empáticas, ella dio un paso hacia adelante y preguntó con preocupación. ¿Se encuentra bien? Megan expresó preocupación, observando cómo Canario Negro le prestaba poca atención a la contusión que había recibido con anterioridad. Trabajos del oficio, mi chica. Nada que no pueda soportar. No perdamos tiempo y empecemos con la clase de hoy. Ahora quiero que tengan en cuenta esto. El combate se trata de controlar el conflicto, trata de llevar la pelea a tus términos, generalmente actuar y nunca reaccionar. Ella explicaba mientras los chicos prestaban clara atención a las palabras de la experiencia. La clase transcurrió de manera tranquila, aunque Superboy no se sentía bien del todo. De hecho, había menospreciado las capacidades de Canario Negro en un principio. Él era un clon de Superman, no podía encontrar lógica en que ella pudiera hacerle algún tipo de daño físico. Sin embargo, los constantes derribos le hizo plantearse algunas cuestiones. También había aumentado su furia. Así que no fue una sorpresa cuando el chico se había retirado del entrenamiento enfurecido, frustrado y avergonzado. Él, un clon de Superman, había sido pateado una y otra vez sin consideración alguna.
Ignoró la preocupación de Megan y las burlas de Kid Flash. Salió de la sala y no se volvió a ver. La lucha transcurrió hasta que la habitación fue abierta una vez más, donde para sorpresa de los chicos se encontraron con la presencia de Edward. Megan levitó hacia el chico, sonriendo con alegría. «Soy Megan Edward, ¿estás aquí?». Ella celebró con entusiasmo. Asintiendo, me hizo señas al grupo de chicos mientras observaba a Canario Negro y a la entidad que necesitaba presentarse antes de salir de su celda justicia. «Y tienes un traje de héroe apropiado». «¡Genial!». Kid Flash celebró el nuevo look que Edward presentó a los chicos. Su traje de héroe consistía en un traje completo de expandex, de color púrpura oscuro. Una franja cruzaba en su torso en una especie V corta, mientras en la espalda formaba la W. No hubo nada relacionado con Wonder Woman, simplemente fue siempre coincidencia. Aunque bueno, su nombre es clave lo hacía más que evidente, de quien se inspiraba ante los ojos de todos. Canario Negro sonrió, sus manos colgándose en sus caderas. «Nada mal, Wonder Boy. Te ves bien». Edward se encogió de hombros, mientras observaba los guantes que tenía en sus manos, eran negros, con delineados de sigildería. Esto le permitiría ahorrar más energía al momento de luchar, pues no veía conveniente que todos los criminales a los que se enfrentaran se dieran cuenta de que su as bajo la manga fuese su propia voz. Querría permanecer el poder de la nominación, ahora ha mejorado, para sí mismo. Si voy a hacer esto de los héroes, al menos voy a representar de manera adecuada a mis propios patrocinadores. Edward se encogió de hombros mientras Canario Negro sonreía con picardía. Excelente trabajo con el traje y los materiales. Batman está muy impresionado por tus capacidades e ingenio. Fuiste capaz de crear tus propias aleaciones para este traje. Podrías hacer muchas cosas interesantes si compartieras la tecnología. Dile a Batman que voy a patentar mi invento, si lo quiere, él sabe el precio. Dejó de lado la mirada bromista de Black Canary y dirigió su atención a Retornado. Su guardia personal capaz de monitorear los 24/7, una máquina con la eficiencia adecuada para la supervisión que Batman consideraba que Edward necesitaba. Tengo una misión, supongo que tienes más o menos una idea de mis intenciones allá afuera, ¿verdad? Edward preguntó, desconcertado por el hecho de que una máquina tuviese una conciencia. La tecnología en este mundo había alcanzado niveles increíbles en comparación a lo que había visto antes. Retornado asintió, mientras su mandíbula perpetuamente cerrada se iluminaba ligeramente mientras su voz sintética se escuchaba. Estoy andando de tus próximas actividades, Wonder Boy. Tienes autorización para dejar la base y dirigirte a Metrópolis. Comprendo, Edward asintió mientras miraba a los chicos. Ignoró a Robin, una burda imitación del hombre murciélago, y me habló a Aqualad. Nos vemos más tarde, que les vaya bien en su entrenamiento. Dijo, dándose la vuelta para irse de inmediato. Canario Negro sin embargo llamó su atención interrumpiendo sus pasos. ¿Por qué no te unes a nosotros? Ella le propuso, que tú le sonrió, mientras ésta explicaba. Podrías beneficiarte de mucho, conocer nuevas técnicas, aprender a adaptarte a través del combate, llevar el juego a tus términos. Creo que mis términos son suficientes por el momento. Edward dijo, mientras enseñaba sus guantes, la cigartría brillando a través de las escrituras establecidas con mucha precisión y detalles de manipulación. Incluso tengo mi propio equipo de apoyo. Señaló a Frodo, flotando a su lado con lo que parecía ser una especie de dron esférico. El diseño y el funcionamiento, la tecnología aplicada en aquel dispositivo de soporte para su hermano genomorfo era extraordinario. Bueno, no tienes nada que perder. Al menos intenta luchar conmigo una sola partida, luego veremos qué tal. No voy a insistirte más. Edward pareció de acuerdo con esto, asintió y se dirigió directamente hacia la plataforma esférica de hologramas en el suelo. Bien, dijo, mientras sonreía con interés. Si bien era cierto que aquella chica lo había golpeado fuerte en Los Ángeles, sus capacidades de lucha como tal eran buenas, incluso tenía instinto de amazona con respecto a la batalla. Parecía interesante probarse a sí mismo con una experta en artes marciales como la que era Canario Negro. Black Canary en cambio sonrió con picardía y desafío, toma posición a una distancia prudente y esperó a que Edward se preparara. Los demás chicos, observando en silencio, estaban alineados a un lado, completamente cautivados por la batalla que mostraría entre Edward y Black Canary. Las luces brillaban sobre ellos, reflejando el entusiasmo de ambos. Edward tomó una postura firme y calculadora, observando a su oponente con una mirada fría. Aunque estaba seguro de su fuerza, sabía que esta no era una pelea convencional. Lucharía contra la mismísima Black Canary, según los registros de Cadmus, una de las luchadoras más completas del mundo y de la Liga de la Justicia.
¿Estás listo para la lucha?, preguntó Canary con una sonrisa confiada, pero su mirada era seria. Solo si tú lo estás, respondió Edward, manteniendo una calma casi irónica mientras se ajustaba los puños. Su tono de voz denotaba respeto, aunque no había duda de que sus instintos estaban a punto de elevarse al máximo. Canary avanzó de inmediato. Un rápido movimiento de su pierna apuntó al costado de Edward, quien tuvo el tiempo de reaccionar, logró bloquear el golpe con su antebrazo, sintiendo como el impacto intentaba empujarlo, se permitió dar un paso hacia atrás. La fuerza de su oponente no era pequeña, pero el verdadero desafío era la agilidad con la que se movía. A pesar de su percepción mejorada, esa mujer era sorprendentemente rápida. Recuerda que yo también es una meta humana. Frodo resonó en su mente, y Edward tomó en cuenta consejo de tu hermano. Antes de que pudiera ajustar su posición, Canary lo atacó de nuevo con una serie de patadas y golpes rápidos. A pesar de su fuerza y resistencia sobrehumana, Edward no pudo evitar que uno de los golpes llegara a su torso, de alguna manera lo había engañado para que le dieran que estaban por golpearlo en la cara. La velocidad de Canary lo obligó a dar un giro, perdiendo un poco de su enfoque. Sin embargo, Edward, con una sonrisa apenas visible, no tardó en adaptarse. A veces me sentía genial, observar cómo la sensación de tu entorno se ralentizaba, la percepción se optimizaba y todo se veía más claro. En ese estado, solo era cuestión de instinto esquivar o atacar. Su instinto de amazona le permitió captar el ritmo de su oponente, y sus movimientos pasaron de ser calculados a instintivos. Tienes velocidad, pero yo tengo más, junto con la fuerza, dijo Edward, y en un solo movimiento, atrapó una de las patadas de Canary. Aprovechó su momento de ventaja para girar su cuerpo y lanzar a la heroína hacia un costado. Canary rodó por el suelo, pero se levantó rápidamente, sin perder ni un segundo. Su reacción era impecable. No me vas a vencer con solo fuerza, Edward. Canary sonrió, lanzándose nuevamente con velocidad, sus puños y piernas haciendo una sinfonía de ataques impredecibles. Sin embargo, te voy a reconocer de Edward ya le llevaba un derribo. Ella, como maestra de práctica, no podía permitir que este chico la golpeara contra el suelo una vez más delante de los jóvenes. No cuando era su primer día impartiendo su práctica. Edward comenzó a anticipar mejor sus movimientos. De repente, sus golpes dejaron de ser tan apresurados y pensados. Con la misma rapidez que su oponente, bloqueó una patada y, en el siguiente segundo, la tomó del tobillo, levantándola del suelo con una sola mano y lanzándola contra una de las paredes. Black Canary hizo uso de su destreza para rodar y aterrizar sin daño, aunque ahora su respiración era más pesada. Edward no pudo evitar sonreír, no pudo evitar sentirse lleno de energía y euforia. Esta sensación, lucha nunca pareció ser tan sencillo como ahora. Era como si pudiera prever todos los movimientos que Black Canary hubiese lanzarle. Incluso tenía tiempo para anticiparla en el aire si así lo quisiera. Estas capacidades físicas, esa percepción sobre las cosas, se sentía excepcional. Los chicos observaban en silencio. Aquel intercambio de movimientos había sido tan fluido, tan rápido, que apenas podían seguir la pelea. Incluso si había visto muchas batallas con Superhumano en el frente, le parecía impresionante que el clon de Wonder Woman pudiera anticiparse a los movimientos de la mismísima Black Canary. Este tipo, parece un experto con cada golpe. Y se supone que tiene muy poco entre la gente. Las palabras de Robin hicieron que Aqualad asistiera. Las amazonas poseen instintos de batalla en su propia naturaleza, prácticamente nos lleva en su sangre, incluso apoyan aquellos instintos con su magia. Su vasta experiencia y su ventaja para anticiparse a los movimientos de sus propios enemigos las hacen las carreras más peligrosas de este planeta. Wonder Boy parece haber heredado aquel instinto. Eso suena de locos. Kid Flash, a pesar de ver todo con claridad, no pudo evitar sorprenderse por el nuevo. Él, un velocista, literalmente fue pateado contra el suelo por Canary. Robin, Aqualad y los demás se miraban entre sí, impresionados por la habilidad de ambos combatientes. Sin embargo, me sorprendía aún más que Edward pudiese mantenerse en la lucha, e incluso derribar hasta cierto punto a su mentora. Se sentía como si Edward hiciera trampa, anticipándose mucho antes que Canary, quien a pesar de su astucia y estrategias, aún no había podido derribar al chico. Edward, sin perder el ritmo, se acercó rápidamente a Canary, atrapándola en un movimiento que la obligó a bloquearlo de inmediato. Sin embargo, ella anticipó su próximo paso. Aprovechando su momento, Canary se acercó rápidamente, sin dejar espacio para que Edward se alejara. Con un ágil movimiento, se lanzó a sus espaldas, y en un parpadeo, clavó una patada fuerte en la parte posterior de sus rodillas, haciendo que Edward cayera de rodillas.
El golpe fue preciso y certero, llevándolo a una postura vulnerable que él no pudo evitar. Y sintió dolor por el golpe. Sí, ella es superhumana. Pensó alarmado. ¿Pensaste que podía ser tan fácil? Dijo Kanari, respirando de manera pesada, pero controlada. No estaba dispuesta a detenerse. Edward intentó recuperarse rápidamente, pero antes de que pudiera hacerlo, Kanari lo sorprendió una vez más. Se movió con una velocidad aún mayor de lo que pudo anticipar, deslizándose hacia su pecho y ejecutando una rápida llave que inmovilizó su torso. La fuerza de su agarre era tal que Edward apenas podía moverse, y sus intentos de liberarse resultaron inútiles. «Me subestimaste», susurró Kanari cerca de su oído, mientras el resto de los chicos observaban sorprendidos. Estaba esperando este momento. Con una agilidad impresionante, Kanari aprovechó el hecho de que Edward ya estaba en el suelo, usando su propio peso contra él. La llave fue tan efectiva que no solo logró inmovilizarlo, sino que lo obligó a rendirse. Edward, aunque aún estaba en control de su propia fuerza, sabía que ya no tenía forma de escapar sin que hubiera que superarla en poder, lo que significaría darle la victoria a Canario de todos modos. Finalmente, con un suave golpe en la parte posterior de su cuello, Kanari hizo que Edward se relajara, su cuerpo finalmente cediendo a la presión. Los chicos, que observaban en silencio, estallaron en aplausos, sorprendidos por la rapidez con la que Black Canary había desmantelado a Edward. Y todo volvió a la normalidad una vez más. Robin no pudo evitar sonreír, pues no sabía cómo sentirse si por alguna razón el nuevo lograba vencer a Black Canary. Fue bueno mientras duró. Megan asintió. Edward, aún en el suelo, miró a Canary con una sonrisa respetuosa. No esperaba menos de ti, dijo, respirando profundamente mientras se sentaba lentamente. Canary, con una sonrisa satisfecha, le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Eres extremadamente fuerte, Edward, posees una gran habilidad para anticiparte a los ataques de tus enemigos, para abrumarlos con tus habilidades sobrenaturales. Pero a veces esto no se trata solo de fuerza y poder, Edward. Incluso Superman puede ser vencido con la preparación adecuada. Es la forma en que juegas con la mente de tu oponente, la manera en cómo te anticipas a lo que él cree por lo que puede anticiparse, llevar la pelea a tus términos. Edward aceptó su derrota con gracia, asintiendo ante el nivel de habilidad de Canary. Se sintió bien saber que tiene las cualidades adecuadas para sobrevivir un sparring contra una de los pesos medios de la Liga de la Justicia. Sabía que no podía subestimarla nuevamente, aunque nunca lo había hecho. En el fondo, disfrutaba del desafío, y atribuyó esa increíble sensación a sus genes de amazona. Te has ganado mi respeto, Canary. Eres una peleadora increíble. Dijo, mirando a Canary mientras se levantaba. Canary solo sonrió de vuelta, sin perder su actitud desafiante. Eso es lo que quería escuchar. Ahora vete a cumplir con tus obligaciones que cuando vuelvas, esperaré por ti para que puedas agregarte con nosotros en los entrenamientos. Nota. Disculpen las faltas ortográficas. Si te gustó el video, no olvides darle